tienen un peso excesivo porque reciben hemodiálisis, que bajan sorpresivamente 3 kilos después de hemodiálisis, pacientes que tienen peritoneal o pacientes que tienen edemas crónicos. Todos esos factores van a alterar el peso como medida nutricional. Por tanto, es que se tienen otros conceptos y definiciones análogas equivalentes a unos conceptos. El peso ideal está formulado con la ecuación de Howey, y esto es tanto para hombres como para mujeres. En general podemos usar el peso ideal cuando estamos hablando de los extremos del peso, es decir, que el varón o mujer sea obesa, está mórbida, o por el contrario, una caquexa. En estos casos nosotros vamos a preferir usar el peso ideal, siempre y cuando el paciente caquético haya superado el síndrome de realimentación. El peso ajustado es una medida que surgió después de que el uso del peso ideal no era tan ideal como se planteaba, porque subestimaba poblaciones occidentales y por lo general sobreestimaba poblaciones orientales. Por tanto, es que surgió el peso ajustado, que nace de la ecuación de Howey, de la extensión del peso ideal y de corregirlo con el peso real. Es un poquito más que el peso ideal y nos ayuda sobre todo en casos de obesidad moderada o mórbida. Y finalmente el peso calculado, que hay una más adelante método de cálculo de Rabito, que son fórmulas por perímetros corporales. Ya lo hemos ido avanzando en la clase pasada, como generación hospitalaria, algunas aproximaciones. Afortunadamente no requiere una balanza, nuestra camilla tiene una balanza y generalmente nos sirve para entornos en donde el paciente esté incómodo de manera obligatoria. Entonces recuerden estos tipos de pesos porque los vamos a aplicar en diferentes tipos de modelos. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan sacar el requerimiento nutricional del paciente. Hemos llegado a conocer cómo se metabolizan los nutrientes, cuánto debemos tener, pero hoy vamos a saber cuánto deberíamos de prescribir en nuestro paciente. Al menos un paciente sano. ¿Listo? Para poder saber junto al requerimiento calórico, nosotros necesitamos estimar el requerimiento hídrico. Y es que decirle, señora, a una señora de 1,45 y un basofutbolista de 2 días que toma 8 vasos al día de agua, son un poco desproporcionados para ambos. Por tanto, es que podemos sacar el requerimiento hídrico por todos estos métodos. El método por peso, el que se usa en adultos, generalmente es de 30 a 35, en otras referencias de 30 a 40 mililitros por kilogramo por día. Es una recomendación estándar en pacientes que requieren una normohidratación. En tanto, el método de superficie corporal, más o menos 1,5 litros por cada metro cuadrado de superficie. Es súper útil en quemados, porque podemos también quemar la superficie que se afecta. En oncohematología, porque encontramos pacientes con edemas, porque encontramos pacientes que son caquéticos, pacientes que someten a quimioterapias que tienen alta despresión renal, y en pediatría, todo de avanzado. Manejo de la UCI. El método de kilocaloría consumida, que es aceptado por la ESPE, es 1 mililitro por cada kilocaloría ingerida. Veremos más adelante este comportamiento para la práctica de la reducción enteral polimérica. Es útil sobre todo cuando nosotros manejamos soporte nutricional y en la unidad de cuidados intensivos. El método de Foley del CEGAR se usa en pediatría, ya lo van a ver, lo van a tener como su padre nuestro en el internado, y van a ver que es los 100 mililitros por kilogramo en los 10 primeros kilogramos, 50 en los segundos 20 kilogramos y 20 mililitros por kilo en los terceros 10 en adelante kilogramos. O sea, si un niño pesa 25 kilos, los 10 primeros son 1000, los 10 segundos 500 y los 5 subsiguientes son 100 más. Entonces tendríamos por 25 kilos de peso una hidratación de 1600 por día. ¿Listo? Así debería. En adultos mayores, el requerimiento hídrico baja un poco de 25 a 30 mililitros por kilogramo por día. Normalmente esto puede ajustarse aún más, achicarse más el requerimiento hídrico, o sea, concentrar nuestras fórmulas en pacientes cardíacos o cierra. Entonces, como ya desarrollaremos en la fase siguiente, cuáles son los requerimientos hídricos, podría variar de acuerdo al tipo de paciente que nos tenemos. Pero, si estamos hablando de cuál es el requerimiento hídrico de ustedes, de sus padres, sus familiares, pacientes que acudan a su atención primaria, podríamos usar todas estas cosas. El gasto energético basal nos preocupa la primera parte del video, y es que respondemos a la pregunta de ¿cuánta energía necesitamos por día? Ha sido una
pregunta que abarca mucho a la nutriología y en general a diferentes ramas de la medicina. El gasto energético total se va a componer por el gasto energético basal, por el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Todos necesitamos algo para mantenernos vivos, dependiendo del clima en el que estemos y lo que hagamos. ¿Listo? Así sacamos el gasto energético total. Podemos medir este gasto energético total de muchas maneras. La más exacta es la calorimetría directa. Bueno, el agua doblemente marcada. El agua doblemente marcada es uno de los métodos más precisos, sobre todo cuando se ha visto investigaciones en obesos, pero es súper caro. Algo que se aproxima más es la calorimetría directa. También la calorimetría directa es operador dependiente, es prueba dependiente, tienes muchas horas, muchas cosas que controlar, a veces las variables pueden salir de control. Normalmente se usa en entornos de investigación, pero es inaccesible porque en un medio clínico no podemos someter a un paciente 6 o 8 horas que dura la calorimetría directa para que sea sometido. Si es un paciente crítico, obviamente lo vamos a pasar, puede que se desestabilice y nuevamente nuestra medición vuelve a partir de un punto. Por tanto, se diseñó la calorimetría indirecta. Tiene una precisión extremadamente alta, ya con los métodos de corrección. Es el estándar de la clínica, pero requiere equipamiento y también experiencia. ¿Equipamiento en qué sentido? En las unidades de cuidados intensivos se requiere de una línea especial para poder conectarse al monitor y así poder medir la calorimetría indirecta por un lapso de media hora. En media hora, 2 horas es el rango de las pruebas que están. Entonces, comparado con la calorimetría directa, no se requiere tanto tiempo. Y obviamente se gasta como variable, pero nos aproxima a la cuarta manera de medirlo y de poder obtener este gasto energético basal es a raíz del cálculo de fórmulas. Esto sobreviene del estudio que se ha hecho a diferentes poblaciones. Pero como es el estudio de muestras, lógicamente cada fórmula va a tener una limitación. Por tanto, es que en 1985 la FAO dijo no, hay que estandarizar esto, hay que ver. Niños en África no comen lo mismo que en Estados Unidos. Por tanto, es que hicieron un estudio sobre cómo debería estar alimentada una población. Establecieron diferentes factores etarios, hombres y mujeres, para poder obtener, y hicieron simplemente fórmulas variadas en eso, para poder acercarse o aproximarse a los valores más, los valores involucrados dentro de ellos. ¿Ya? Sin embargo, la limitación es que vienen de que era una población, sobre todo europea, militar, es decir, con una tasa de actividad alta, con un metabolismo presumiblemente eficiente, jóvenes, sin comorbilidades, entonces era una población muy selecta. Subestima los requerimientos actuales, nosotros podemos conocer hoy por hoy cómo varía el peso más enfermo, los sanos, los que disfrutamos de la vida, y por tanto está obsoleta. Se usaba el peso real, aún lo pueden encontrar en ciertos estudios poblacionales, sobre todo aquellos que nacen en Europa. Lo usan en entornos públicos, desafortunadamente es mencionado por el Instituto Nacional de Salud, no como la escala individual, pero es uno de los métodos de uso. Harris-Benedict es la fórmula más aceptada a nivel mundial para poder conocer el gasto energético. Es la que va a aparecer en mi calculadora del Instituto Nacional de Salud también. Y lo que evalúa son peso, talla y edad. Para poder sacar nuestros requerimientos. Normalmente esto va a servir para adultos sanos que están en entornos ambulatorios o institucionalizados. El peso real en kilogramos tiene que aplicar si el paciente es eutrófico, la normopeso, entre 20 a 25 si el paciente es de más de 70 años y entre 22 y 26 si el paciente
yo, cuando se creía que el requerimiento calórico de los pacientes en la UCI tenía que ser más de 2.000 a 3.000 kilocalorías. Hoy por hoy se sabe que el enfoque es mucho más conservador y calórico. Por tanto, algunos consideran que el Benedict está desactualizado. Sin embargo, el paciente eutrófico, podría ayudarnos para poder tener una gran aproximación. La escuela europea, sin embargo, si uno va y averigua todavía, sobre todo en la ASPE, considera mucho el valor calórico. ¿No? Pero hay que recordar que es una fórmula que es hipercalórica. Incluso fácilmente después de esto, de sacar el gasto energético basal, tiene factores de corrección por actividad, por patología, por gravedad de patología. Entonces es una fórmula que no es bastante compleja por un estudio, pero que sí corre el riesgo de ser desactualizada. Por tanto, quiero otro tipo de fórmulas, que es la de Mifflin, que evalúa también peso, talla y edad. Entonces aquí usa otro tipo de sucesiones, establece mayor relación de productos, entre el peso, la talla y la edad, como factores, y se usa sobre todo en pacientes que tienen enorme peso, pueden ser con sobrepeso y que pueden ser con obesidad. Aquí podemos usar el peso real porque se puede aproximar mucho mejor. Hoy por hoy es recomendado también por la Asociación Americana de Nutrición y Dietética. No considera la composición corporal ni la variabilidad del núcleo. Quiere decir que en sus estudios Mifflin aplicó una población muy homogénea. Quizás ese es el limitante de los estudios. Entonces va a ser inapropiado en casos críticos, como hemos comentado con el régimen actual, la gran entrada de crítico, y sobre todo en las poblaciones extremas, ¿no? Cuando hay cargas severas. Después, Ayrton Jones diseñaron, yendo en entornos netamente críticos, fórmulas para poder calcular el gasto energético basal, sobre todo en pacientes que ventilan espontáneamente y pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, lo que valoraron fue edad, peso, si eran obesos o no, ya se dieron cuenta de que no tenían que suplementar a los obesos, el sexo que presentaba y si había trauma y quemaduras, multiplicándolos para poder desaparecer ese factor correcto. Es útil entonces en entornos críticos, como los ventilados, postraumáticos o quemaduras, como sin ventilación. El peso que se aplica es el peso real. El problema es que está sobreestimado en los pacientes que no tienen obesidad. Entonces va a ser limitada en pacientes que de nosotros o que tienen una composición corporal alterada, que tienen algún obesidad centrípeta o que tienen mayor proporción a nivel cerebral. Ninguna fórmula es perfecta, pero si ustedes se preguntan, llegados a este punto, si se tienen que aprenderse las fórmulas, en cualquiera de los casos, el examen va a venir con fórmulas y con tablas. Mi objetivo no es que se memoricen las fórmulas, es que sepan cuál es emplear, en qué momento emplearse. Las calculadoras las tienen en UpToDate. Harrison, Benedict, Mifflin, Ayrton Jones las tienen en UpToDate. ¿Por qué? Porque se usan de manera continua. Yo no quiero que lleguen al internado a centros de salud memorizando el probablemente lo olviden, no lo van a aplicar. Sin embargo, si están en la calculadora y saben cómo usarla y cuándo usarla, va a ser más útil. ¿Okay? En vos también les pido que no traicionen mi confianza y estudien para eso. Porque estas tablitas lo que sirven, ¿ya? Las cosas que sirven a las capacidades. El Penn State, entonces, yo después, porque considero que los pacientes, además de los ventilados y no ventilados, importaba mucho cómo se aplicaba la alimentación al paciente con una menor necesidad calórica, pero con una mayor necesidad proteínica, que son los pacientes de 30 años, de adulto mayor, y los pacientes adultos. Entonces ven que el factor corrector es altamente diverso. Es necesario primero aplicar la fórmula de Mifflin y obtener el resultado de la fórmula de Mifflin. Igualmente considera la temperatura máxima evaluada en nuestro paciente, que se puede registrar en las últimas 24 horas, y también cuánto ventila por minuto. No es una fórmula sencilla de aplicar, pero es útil en algunos síntomas, como cuidados intensivos, que también puede recibir el local. Ya van combinando la diferencia de Ayrton Jones, que podemos hablar de pacientes adultos y pacientes adultos. Nuevamente usamos el peso real, no hay mucha ciencia allí, y requiere datos respiratorios precisos, pero puede ser inexacto siempre y cuando hay cambios cognitivos. ¿Qué pasa en un paciente crítico? Entonces, de manera anecdótica también encontramos la escala de Owen, normalmente
laboratorios, para control. Es útil sobre todo en la atención primaria, es una fórmula relativamente sencilla porque te pones en la balanza y quieres lo tallas, obviamente sacas el rendimiento basal, para poder darle una consejería nutricional o hacer un seguimiento nutricional. No consideran ni la talla ni la edad, porque realmente tiene menor precisión en entornos tanto extremos como pacientes extremos en peso. Oxford, por el contrario, no tiene una fórmula precisa, sino que empezó a subdividir, porque son ingleses, son raros, empezaron a dividirlos por edades y empezaron a decir necesitamos peso, talla, pero obvia y lógicamente un niño de 15, de 10 años no va a tener la misma necesidad nutricional que un paciente de más de 60. Entonces, por eso diseñaron cualquiera de sus factores para hacer diferentes tipos de funciones. Igual en las mujeres, aquí vamos a necesitar peso, talla, va a ser útil, sobre todo en los grandes estudios, para poder calcularlo de manera rápida, simple, para hacer un cribado en general. Usamos el peso que podemos obtener, pero no va a ser aplicable en enfermos ni en pacientes críticos. Entonces, si no se va a adaptar bien a situaciones críticas, probablemente tampoco vaya a hacerlo bien en las situaciones extremas, o sea, la carencia de obesidad. Carrasco es una fórmula que se ha diseñado para poblaciones específicas. ¿Por qué poblaciones específicas? Porque su población era más efectiva. Estamos hablando de los primeros latinoamericanos que hizo un estudio poblacional en su lugar de origen. Entonces tenemos étnicamente poblaciones más diversas, con composiciones diferentes, y pudo obtener esta fórmula. Normalmente, para que lo hizo en México, sabemos de que hay una alta tasa de obesidad. Esos datos, por eso son útiles, sobre todo en pacientes obesos. Igualmente, ayudamos a usar el uso real, pero no es aplicable si el gasto de requerimiento es más de 2.000 calorías. O sea, esta escala tiene la limitación de que su tope es este. Por tanto, si tenemos un paciente gigante, con necesidades gigantes, no vamos a poder sacar adecuadamente su gasto. Valencia es otro caso que se hizo en México, población más heterogénea, y todo lo dividió por grupos, me parece que es súper útil, pero tiene poca validez en el sistema latinoamericano. Cuando se vayan a España, cuando se vayan a vivir a Australia, lo tendría mejor. Pero aquí estamos hablando de algo que se acerca más a nuestro contexto y nuestro sentido. Pero no, es la superación. En poblaciones sobrepeso o poblaciones con obesidad usamos el peso ajustado.
La tendencia es dejar de usar el peso ideal, porque son pesos bajos, son pesos extremadamente bajos, ¿ya? Y eso también baja nuestro requerimiento. El peso ajustado es como un intermedio entre el peso real y el peso ideal, si estamos hablando de un obeso, nos lleva a un punto intermedio. Solo debe usarse de manera provisional. ¿Por qué? Esta recomendación surge de que la necesidad de hacerle una buena valoración nutricional al paciente significa que tiene que estar a cargo de una unidad de soporte nutricional, o sea, una unidad de todos los implementos para poder continuar y hacer seguimiento a este paciente. Por tanto, deberían tener una nutricionista que realice bioimpedancia, que es un método de cálculo indirecto del rendimiento nutricional, de efectividad de la terapia nutricional, y también para poder hacer calorimetría. Por eso es que solamente un método provisional. Igualmente podemos tomar la interpretación de que es provisional porque esperamos de que el efecto del uso de esta fórmula, de nuestra primera formulación, sea transitorio. Un paciente crítico que esté en ventilador, esperamos de que lógicamente si tiene scores de que si es más de 4 días se va a quedar pegado al ventilador. Esperamos de que salga próximamente el estado crítico para poder avanzar nuestra intervención nutricional. Aquí les dejo igualmente, como ya es costumbre, un pequeño resumen de todas las formulitas, de dónde deberíamos aplicarlas, las ventajas y las limitaciones. Yo solo voy a colocar a Benedict, ni siquiera voy a colocar que significa todas las cosas, voy a colocar la fórmula. Ustedes necesitan la fórmula, tienen que saberla practicar. ¿Ya? Por tanto, ¿qué fórmulas debería de usar? Primero tenemos que plantearnos qué es lo que queremos hacer con este requerimiento nutricional. Queremos recomendarle a un motivo cuánto debe comer, queremos ver que nuestro paciente con alguna enfermedad crónica tenga un adecuado requerimiento nutricional, queremos que nuestro paciente crítico pueda disminuir su estancia hospitalaria en la UCI, queremos que nuestro paciente postoperado pueda recuperarse de manera más rápida de su gran cirugía, de 1, 2, 3 cirugías, queremos que el paciente quemado pueda cicatrizar con mayor efectividad. ¿Cuál es el objetivo, el propósito que nosotros tenemos para que se pueda obtener este requerimiento en el paciente? Sobre todo, que igual involucra el contexto. No es lógico que nosotros tenemos un requerimiento. Si, por ejemplo, el paciente, como ya les comenté, es un adulto joven que no tiene patologías, podemos sobrepasarnos un poco a su vida. Si es un paciente crítico, no podemos dar una dieta calórica de verdad. Entonces, depende mucho del contexto en el que estamos dando. Fórmulas que no pueden ser usadas en pacientes mayores de 60 años, porque estaríamos brindándole mayor requerimiento nutricional y probablemente podamos generar algunas consecuencias. Y finalmente, las mediciones que nosotros tenemos, si es disponible de pacientes de peces, de talle. La triste realidad es que si perdemos la oportunidad de oro, normalmente es el ingreso del paciente al unidad de enfrentarse con el personal de salud, puede ser su centro de salud, su puesto de salud, el hospital, probablemente no tengamos otro remedio, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado. ¿Ya? Una vez que se encama, es muy poco probable que pueda volverse a poner un peso. Entonces hay que estar dándole seguimiento para poder hacer su peso, ya generalmente el interno. Entonces encontramos de que hay escalas que también pueden indicar, subestimar más o menos el 15 o 20% del requerimiento nutricional de nuestro paciente. No se va a ajustar aquí algunas cosas como la composición corporal, la obesidad, la anorexia, siempre los extremos van a salir de estas formas. Tampoco van a contemplar diferentes variaciones étnicas, que son lo que nos interesa a nosotros, porque somos un país con una alta variabilidad étnica. Entonces, no podemos aplicar, sobre todo en las escalas de poblaciones muy heterogéneas. La FAO debería estar no indicada en un entorno como nuestro. Estamos hablando de gente de 80, 75 kilos, no tendría mayor significancia en nosotros. También no evaluamos el impacto hormonal, o sea, no van a llegar a evaluar algo que de manera indirecta sí lo hacen. Igualmente, estas fórmulas, casi todas, son contempladas en sujetos sanos, por tanto pueden poner en estados críticos o, sobre todo, en pluripatologías. Porque en el método de investigación, generalmente seleccionamos bien a nuestros pacientes. Y ese es el problema de trasladar la investigación a la práctica clínica, que la heterogeneidad del escenario que nos propone la misma práctica hace de que obtengamos otro tipo de resultados. Por tanto, nunca es suficiente investigación, nunca es suficiente presentación
dar un caso, y nada es conclusión muy simple. A grandes rasgos, sin pensar en que todo es malo y nada es bueno en esta vida, decimos que un adulto sano con los peso, entonces la fórmula más recomendada va a ser Mifflin, porque tiene una mayor validación adecuada. No es tan intentadórico como Hartman Ready, pero eso pues como contrapone el esquema actual, de lo que más les van a hablar y quizás de lo que más se encuentra en algunos profesores. Porque es lo que más suena, es una de las más validadas, y eso pues, todavía tiene otra historia para que se pueda sacar. En obesidad moderada también podemos usar Mifflin, Carrasco. Generalmente el Mifflin es más específica y el IBC alto, y Carrasco es más simple. Si el paciente está con ventilación mecánica, podemos usar Peristate, podemos usar también, tiene un ajuste dinámico, porque visto que está diseñado para pacientes ventilados y no ventilados. El paciente crítico que no está ventilado, Artemis funciona más. En aquellos que no tienen balanza, pues usemos el error del pulgar, o bueno, como lo necesita. Y sobre todo paciente mexicano, paciente latinoamericano, peruano, peño, podríamos usar la fórmula. Mi recomendación personal para su uso clínico es que si están cuentas de forma calculadora, tenemos autoridad de la mano. Si el paciente merita una rigurosidad en su seguimiento, si observan de que el paciente no responde al requerimiento nutricional, pero de manera simple pueden aplicar la regla del pulgar. Ojo, siendo la fórmula más simple, puede brindarnos alternativas para poder modificarla en diferentes contextos. ¿Qué quieres? La regla del pulgar dice de 20 a 35 kilocalorías por kilogramo por litro. Pero, en diferentes entornos, ese 20-35 se puede convertir en 10 a 15, 10 a 20, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 35. Entonces, la idea es normalizar esas fórmulas en nuestra cabeza para poder entender en qué criterio aplicar. ¿Nada? La clase de, creo que voy a hacer la clase de paciente crítico, la primera de la siguiente fase, porque hablo mucho de eso, porque es de donde pueden surgir algunas otras patologías. Ya mucho se ha hablado de la nutrición del paciente crítico, y es uno de los pilares de la nutrición. Por ello es que hablamos de la regla del pulgar, como lo práctico, sobre todo en nuestros y va variando de acuerdo a la etapa de nuestro paciente. Por tanto, es una fórmula práctica que yo podría recomendarles en el momento de sus internados, de su práctica, siempre y cuando ustedes sepan qué tipo de regla del pulgar utilizar. Ahora, ¿cómo se va a ordenar esto que nosotros vamos a obtener? Como si yo sé que el paciente requiere 1800 kilocalorías. O si, por ejemplo, vamos a usar, para hacer más si vamos a usar Mifflin, ahora les voy a dar 2 minutos, ¿ya? Con su peso aproximado, que yo sé que pueden ser más o menos 5 kilos, y su talla y su edad, calculen su requerimiento pasar a sentados, sin caminar, movilizándose de tal, taxi, sin hacer nada, menos de 5.000 pasos por día. Van, regresan a su casa, ven el cachete, cenan, y luego diámetros. Talla en centímetros.
lo que vamos a hablar sobre la distribución en la tierra. ¿Listo? De acuerdo a diferentes organizaciones, tenemos diferentes variabilidades de la proporción en la cual se debe distribuir ese gasto que ustedes han sacado. Lógicamente falta factor de actividad y falta de mujeres. Pero cuando el paciente, por ejemplo, esté encamado, esté en UCI, está postoperado, calculamos que su factor de actividad pues, es casi nulo, ¿no? Por lo tanto, por 1.0. Métodos hospitalarios, salvo que el paciente tenga alguna otra alteración renal, vamos a calcular su temperatura promedio es estándar, por lo cual vamos a tener un factor de conversión que es 1. ¿Ya? Por eso decimos gasto energético básico. Este paciente que requiere 1667.5 kilocalorías, estamos hablando de que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sus organizaciones primas, tiene un requerimiento más o menos entre el 45 y el 65% de carbohidratos. Del 10 al 35% de requerimientos proteínicos y de grasas del 20 al 35%. Algunos de ustedes tendrán relación el platito y el platito que le pone la mitad de una cosa, luego le va a tiene fundamentalista de alimento. Nutricionalmente hablando, nosotros para poder realizar los cálculos nos valemos de gramos por kilogramo o de miligramos por kilogramo por minuto. El famoso concepto que les decía de mil. ¿No? Entonces, los carbohidratos pueden ser de 3 a 5 gramos por kilogramo. Esto puede variar, ser un poco menos, de acuerdo a la organización que nosotros consultemos. Particularmente, por las directrices, ESPEN es una de las guías que más se puede seguir. Si tuviéramos que decir la escuela peruana sigue bastante a la vez. ¿Ya? Porque la sociedad de nutriología peruana tiene mucha conexión con la ESPEN en cuanto a qué cuartos trae, quiénes nos capacitan, las empresas generalmente quienes nos capacitan son empresas que vienen de Reino Unido, de Francia, entonces tenemos una íntima relación. Y también porque la ASPEN aún valida, sobre todo esquemas que son hipercalóricos, generalmente da regímenes más hiperproteicos que el resto. La tendencia de la ESPEN es ser más prudente en cuanto a cómo se brinda la proteína y en qué contextos se brinda esta. Hay otras legislaciones europeas que son aún más conservadores con respecto a cuál proteína se debe dar. Sin embargo, la ASPEN todavía mantiene su recomendación hiperproteica y también, dependiendo del enfoque, hiperlipídica. Porque ellos han tenido muchísimos estudios sobre el paciente crítico y el paciente quirúrgico. Es otro perfil. Nuevamente llegamos al punto de que uno conoce solamente lo que ve. Si solamente analizamos a pacientes de cierto tipo, vamos a tener resultados generalmente orientados a esos pacientes. ¿No? Por tanto, les presento varias opciones. Vamos a, en algún momento, si yo les digo, vamos a trabajar en esta, o sobre todo si la guía que les voy a colocar está en una sola organización, aplicaremos eso. No me voy a cerrar a las opciones. Si ustedes por A o por B se aprenden otra guía en algún determinado momento, lo ponen. Por eso, esa es la practicidad del examen con respuestas. ¿Ya? Entonces, por patologías también podemos aplicar este tipo de correcciones. Es lo mismo, como ya les comentaba, tener un paciente crítico. No es lo mismo tener un paciente crítico que recién ingresa a la UCI que un paciente que ya está en una sepsis persistente o aquel que está extubado y que está en un proceso de flow. Entonces, todo esto puede variar, porque son diferentes escenarios, o sus equivalentes, como el choque séptico, o pacientes que pueden tener enfermedades crónicas, que pueden estar compensadas, enfermedad renal, aquellas que no están compensadas, aquellas que van a diálisis y aquellas que han sufrido un trauma mayor. Ojo, que también existen etapas en todos estos escenarios. Por tanto, es lo que vamos a desarrollar en la tercera fase. En diferentes patologías, nuevamente, en diferentes etapas de la vida, estas condiciones pueden surgir, podemos tener mayor aporte de uno u otro nutriente con diferentes objetivos. Cuando, como veremos, el objetivo del ESPEN, sobre todo en adultos mayores en cualquier escenario, es prevenir la sarcopenia, la reserva proteínica y priorizar sobre todo extrañamiento proteína de manera moderada. Otro escenario que ustedes tienen que tener siempre en cuenta es la diabetes tipo 2. Sobre todo en las fórmulas están priorizadas igual la misma proporción pero con bajo índice glicémico. Las proteínas
también tiene una madera potente y un aporte un poquito más alto de lo normal. Esto significa que los productos que nosotros aconsejamos y brindamos a los pacientes diabéticos no pueden ser iguales a las fórmulas estándar. ¿No? No puede ser que aún en las unidades hospitalarias sigamos dando sur a los pacientes diabéticos. Vamos a perpetuar su problema inflamatorio y eso no va a generar que tenga mayor volumen. Lamentablemente muchos pacientes hospitalizados son diabéticos, pacientes extramurales son diabéticos, es algo que ustedes tienen que requerir indispensablemente. ¿Cómo? Es la composición de una fórmula para igualmente en el embarazo, requerimientos por la caviar, lactancia. Y este es otro punto importante. Los pacientes que vienen severamente desnutridos, aquellos que, bueno, ya no les importó en la UCI cómo estaba nutrido, pero nos compete a nosotros. Muy por el contrario, el paciente ha estado en alguna unidad de emergencias, se ha realizado su estabilización, su nutrición, entonces tenemos este escenario. Por tanto, hay que iniciar de manera más lenta. No es lo mismo brindar una nutrición o pues está caminando que un paciente que en su tiempo puede aparentar tener un requerimiento muy alto, su necesidad metabólica no es la misma. ¿No? Ahora, finalmente, conversemos un poquito sobre lo que había adelantado en la primera parte. Las kilocalorías no proteicas hablan de todo aquello de nuestro modo de energía que no son proteicas. Esto lo vamos a hacer para optimizar el uso de las proteínas y el aprovechamiento de las proteínas. Evita que la proteína se oxide como una fuente de energía. Entonces, al tener suficiente aporte de carbohidratos y grasas, que son los macronutrientes no proteínicos, estos van a poder ser empleados para el uso energético y así las proteínas emplean el resto de funciones: estructura, defensa, hormonales, y que puedan participar en diferentes reacciones metabólicas. Esto va a contribuir a que el paciente pueda tener mejores reacciones más efectivas e igualmente tenga un aporte de energía eficiente. Va a permitir también, considerando estos patrones, el diseño preciso de diferentes fórmulas tanto enterales como parenterales. Para acceder a la estandarización de estas fórmulas, se considera, a grandes rasgos, sobre todo en el enteral, los estándares en kilocalorías no proteicas. Si estás comprando un producto de una botella que cuesta 300 o 400 soles para un paciente personalizado, necesitas asegurarte de que eso tenga la proporción adecuada para que se utilice. Evalúa también si este balance energético real va a ser efectivo sin la condición planificada, o sea, lo que en realidad va a tener solo las proteínas. Y controla el riesgo de sobrealimentación calórica o de las mismas proteínas. ¿Listo? ¿Cómo lo sacamos? Las kilocalorías no proteicas, hay dos formas. ¿Ya? Les he presentado una porque ya no quiero hablar de balance. La primera, que es la que les presento aquí, habla sobre las kilocalorías totales que hemos obtenido versus los gramos de proteína que vamos a aportar a nuestro paciente, que pueden ser, como hemos visto, puede ser de 1, 1,2, 1,5, en algunos casos, tenemos hasta 2 gramos de proteína por gramo por día, y esto se multiplica por 4, porque el valor energético por gramo de proteína es 4. Entonces, luego de obtener esto, nuestras kilocalorías se dividen nuevamente con los gramos de proteína y así podemos obtener la red. ¿Okay? Recomendados es que un paciente ambulatorio, saludable, como presumo que son todos ustedes, nutricionalmente por día reciba 150 kilocalorías no proteicas por cada una. ¿Ya? Esa es la relación de... Perdón, 150 kilocalorías no proteicas por gramo de proteína. O sea, cada 4 kilocalorías proteínicas deberíamos tener 150 kilocalorías no proteicas. Esa debería ser la proporción. Cuando sobre todo existe bajo estrés metabólico. Pero si esta es su segunda matrícula, su tercera matrícula, biomedicina, probablemente también tengan cierto grado de estrés. Todas estas relaciones va a variar de acuerdo a cuál sea la necesidad metabólica. Si es que un paciente es posoperado,
o tiene algún grado de estrés leve con una neumonía leve moderada, la relación puede bajar un poco más. ¿No? Esto es a raíz de que hay un aumento en el turnover proteico. Si el paciente es un paciente crítico, está en la UCI, está ventilado, vamos a tener una de las infecciones más bajas. Hay una alta demanda de proteínas por la misma necesidad de la patología. Lo usan sobre todo para prevenir el catabolismo. Entonces, en cierta medida van a disponer de esas proteínas. Por eso es que la relación es un poco más baja. ¿No? Quiere decir que tenemos que evitar más cantidad de proteínas para que lleguen efectivamente a sus consumos. Esta relación va a bajar incluso muchísimo más si estamos hablando de pacientes con grandes traumas, quemados o sepsis. Así, la recomendación internacional para que un paciente crítico o sus equivalentes configure entre 70 ¿no? Entonces, nuestro objetivo cuando nosotros comprobemos de que hemos dado el requerimiento a nuestro paciente es ver eso, para que nos aseguremos nuestras conciencias de que el paciente está recibiendo efectivamente tanto las proteínas que van a ser empleadas de función adecuada y que la energía las va a brindar sobre todo los carbohidratos y los lípidos. Cuando la relación es adecuada, vamos a poner el ejemplo de que el paciente sea un paciente sanado, saludable, la relación puede aportarnos mucho. Sin embargo, cuando la relación es superior, o sea, cuando le aportamos más kilocalorías no proteicas por gramo de proteína, o sea, las relaciones actuales que nosotros establecemos en kilocalorías, estamos hablando de nuestra alimentación, estados hiperglicémicos, pueden ser conscientes o no, y podemos conllevar este proceso. Cuando la relación, sin embargo, es deficiente, lo que vamos a generar en este paciente es que use la proteína, pues la brindada, la que tiene como reserva, para generar energía. Entonces, lo que vamos a ocasionar es una pérdida muscular y también el catabolismo. Finalmente, si establecemos relaciones muy bajas de falla renal, vamos a generar proteínas, las que metabolizan, generan nitrógeno, generan acidosis y nuestro paciente entra en la necesidad de energía. Por eso es que es importante no nutrir a todos lo mismo. No podemos simplemente recomendar ensure a todos. No podemos recomendar por el contenido proteínico ensure a un paciente renal. Esto nos ayuda a poder seleccionar a este tipo de pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese es el otro punto de esta clase. Los métodos de soporte nutricional. O sea, normalmente todos conocemos cómo alimentarnos, conocemos cómo brindarlo. Yo me imagino que ya están yendo los hospitales, pueden conocer diferentes tipos de pacientes que están tanto con soportes especializados. Bueno, les presento entonces el caso clínico de una paciente mujer de 61 años, con antecedente de pérdida de peso, tiene sanidad precoz, tiene pérdida ponderal de 9 kilos, más o menos en 3. Requiere disfagia que es progresiva, inicialmente ha sido líquido y ahora es ácido. Sólidos. Ocasionalmente tiene vómitos. Generalmente puede comer 1 o 2 días de manera normal y luego tiene náuseas y vómitos explosivos. Ha sido hospitalizada 2 veces con anterioridad por deshidratación, también por presencia de hipoxemia. No ha podido ingerir alimentos sólidos en las últimas 2 semanas. Se le ha realizado entonces una endoscopia para entender la similitud a su síndrome pseudopilórico, en el cual han identificado una lesión ulcerada que es estenosante aproximadamente el 80% de la luz. Y evidentemente, todas las características se confirmó con la patología que tiene una del carcinoma hepático que es moderadamente diferenciada. Sin hablar de la prospección terapéutica, cuál debería ser su manejo médico quirúrgico. Si ustedes establecen un cribado y una valoración de su paciente y aplicaría algún método de soporte nutricional, ¿cuál sería? ¿Nadie? No, ya. ¿Quieres aplicar privado? Ya. ¿Y qué te sale?
tiene espacio. ¿Ya? Entonces, perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Tu apellido? ¿Y tú? La doctora Calderón y la doctora Aguilar están de guardia, me van a hacer una interconsulta por este caso y me van a decir, solicitamos inicio de nutrición parenteral. ¿Ya? ¿Quién va a hacer otra interconsulta para hacerme eso? ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? El doctor Fernández quiere hacer una interconsulta, me pone iniciar nutrición enteral. Y como así mis alumnos me van a poner solicitando valoración nutricional. Frente van a ir a la. Y esa es la pregunta de acá. ¿Qué método de soporte nutricional? Para el gran grueso, que no sabe, no piensa, lo vamos a tener estas diapositivas. ¿Ok? Racionalmente tenemos que enviar los recursos. El soporte nutricional no es ir a la tienda y comprar la galleta de cereal. El soporte nutricional evalúa, sobre todo, y prioriza la función y morfología del tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? En la medida de nuestras posibilidades, los nutriólogos buscamos es siempre mantener la vía oral. El escenario, cuando apareció la nutrición parenteral, era simplemente encontramos la panacea, encontramos el método, ahora todos podemos vivir así, pero los escenarios son un poco más complejos, como casi todo. Entonces, lo que buscamos hoy, el 25, siempre que se pueda, revisar la vía oral. La vía oral y luego ir escalando. Y escalando. ¿Ya? Tenemos entonces también que analizar cuál es el método para que nosotros podamos atenuar esta respuesta anabólica que se ha generado producto de la enfermedad. Puede ser aguda o puede ser crónica. Eso quiere decir que de manera prudente, con la herramienta adecuada, vamos a tener que dar un soporte nutricional precoz en cualquiera de los casos. Es decir, me caí de cabeza, no tengo lesiones intracerebrales. Bueno, pues no tengo lesiones intracerebrales, pongo un antimético, tienes que comer. Porque no hay una contraindicación. Si lamentablemente empiezan a surgir otras complicaciones en diferentes escenarios, siempre tenemos que pretender que el inicio de nutrición sea lo más precoz posible. Esto se ha visto en diferentes escenarios. Pueden buscar en neumonía, en tuberculosis, en infarto, en insuficiencia cardíaca, en paciente postoperado, en paciente quemado, en paciente en pancreatitis aguda severa. Va a mejorar el pronóstico clínico de la infección. En cuanto a estas infecciones, la cicatrización que pueden generar y la estancia hospitalaria. ¿No? Entonces, se ha comprobado que la infección precoz tiene que ser primero racional, precoz, efectiva, porque así vamos a ayudar también a que el paciente pueda salir. Obviamente es beneficiosa porque los costos en UCI son muy altos. Si un paciente se queda hospitalizado más tiempo, también va a ser más alto. Si un paciente solo se ha quedado hospitalizado para recibir nutrición, estamos perdiendo una cama. Y finalmente, existen diferentes escenarios donde el soporte nutricional va a servir como una terapia junta, personalizada. No estamos hablando de solo ver al paciente como un ente que debe limitarse, sino que tiene que ir en armonía con todos los demás contextos que tiene. Muchos fármacos van a interactuar con componentes de nutrición parenteral. Cuando se aplica nutrición parenteral, se hace por un volumen exclusivo para que no exista contaminación por otros agentes ni para que interactúe con los antibióticos que puedan existir, con los anticonvulsivantes, con los anticorínicos. Todo eso son factores que hay que considerar. Para poder responder a estas preguntas, ¿qué necesita nuestro paciente en el caso clínico? Es importante que ustedes en este y en otros escenarios siempre digan cuál es el estado nutricional del paciente. O sea, que el paciente ha sido cribado por ustedes o por alguna otra persona. Si han valorado que tiene que intervenirse de manera nutricional, ¿el paciente está tolerando la vía oral? Sí o no. ¿El paciente cuánto tiempo lleva sin comer? ¿Y su tracto gastrointestinal está bien o está mal? Esas son las preguntas
fundamentales que nos hacemos nosotros para poder decir sí o no a ciertas consultas nutricionales. La ingesta oral, para poder decir soporte nutricional es necesario, cuando la ingesta oral es imposible, sí podemos usar nutrición enteral si es que tenemos algún espacio para poder viabilizar una nutrición enteral. Eso quiere decir, por ejemplo, el paciente no puede deglutir porque tuvo un ACV, no mastica, no reconoce, está ahí. Entonces podemos colocar una sonda, podemos colocar una nutrición por ahí, y usar el intestino. La función principal del intestino es absorber nutrientes. Entonces, bypaseamos esa región que nos imposibilita, que es la subconsciencia con la deglución, para poder brindarle la nutrición enteral. Si el paciente tiene algún tipo de trauma facial, o se le reventaron la mandíbula, no puede comer, le colocamos una sonda, no se puede usar el retorno. Si el paciente está en ventilación mecánica, no respira, no degluta, pero eso no quiere decir que su sistema no funciona. ¿Okay? Cuando este ingesto oral también es insuficiente. Por ejemplo, podemos usar tanto la nutrición enteral como parenteral. Generalmente, como vuelvo a repetir, vamos a preferir escenarios enterales sobre parenterales. En cáncer, en sida, en EPOC, en sarcopenia, en anorexia, en cirugías anteriores, vamos a preferir nutrición enteral o nutrición parenteral. También cuando hay alteraciones específicas, es decir, cuando presenta cierta malabsorción, cuando hay enfermedades inflamatorias, cuando hay discapacidades, se pueden utilizar nutriciones enterales especializadas, que tienen ya los elementos más pequeños para poder ser absorbidos con mayor facilidad, como por ejemplo la osteoporosis, la inflamación intestinal o pancreatitis, para poder ayudar a este proceso que de todas maneras utilizamos el tracto gastrointestinal. Desafortunadamente, cuando no es posible usar el tracto gastrointestinal, tenemos que pasar por la vía parenteral. ¿No? Por eso es que ustedes tienen que aprender a identificar y diagnosticar cuando un tracto gastrointestinal es no funcional. ¿Ya? Si nos vamos al caso, esta paciente tiene disfagia porque tiene una adenocarcinoma disfágica. Pero la pregunta que hacemos es si el paciente tiene una ingesta oral, no puede tener tiene disfagia. Pero su tracto gastrointestinal es competente. Si lo es, entonces podemos aplicar diferentes estrategias. Para poder nosotros iniciar a grandes rasgos el trastorno nutricional, en el paciente que evaluar que no tolere el 50 o 60% de la dieta que se le está administrando o de la forma nutricional que se le está administrando. A veces tenemos que ir escalando y encontramos pacientes con nutrición enteral que tienen criterios, que ya lo van a ver en sus referencias, de que no está tolerando esta nutrición enteral. Cuando es un paciente severamente desnutrido, cuando tienen valores laboratoriales bajos, que nos indican que la nutrición ha sido deficiente por un periodo más largo, cuando necesitamos mayores requerimientos por estados hipercatabólicos, o sea, un paciente quemado que está en una fase de cicatrización, tenemos que brindarle cierto soporte nutricional. Y cuando hemos visto o preveemos de que el paciente no va a tener un tracto gastrointestinal funcional por más de 5 o 7 meses. Aquí está el problema, la razón, la causa, por la que muchos servicios de nutrición, de soporte nutricional, están en las enfermedades quirúrgicas. Porque nosotros somos los culpables de estas enfermedades. ¿Cuándo no podemos usar nutrición enteral? Cuando tenemos una nutrición mecánica completa. O sea, cuando es comprobado que el paciente tiene una función del 100% de la luz. Cuando está hemodinámicamente inestable, ¿no? Porque va a haber mayor cantidad de flujo sanguíneo distribuido hacia los intestinos para poder absorber dicha nutrición. Cuando hay una intolerancia grave no reversible, hay pacientes que son alérgicos a la proteína del huevo, no van a poder comer. Entonces se vuelven alérgicos al caseinato, o si son alérgicos al componente fundamental que puedo usar agua, que puedo usar bastante, son las dos marcas madre de soporte enteral. Cuando tiene un esquema intestinal activo es muy similar a la hemodinámica inestable. Cuando existe un sangrado intestinal gastrointestinal masivo,
excesivo, que obviamente no va a cumplir con su utilidad. Esto es rebatible. Una vez controlado inmediatamente, después de ser controlado el tratado final, es posible iniciar una recuperación precoz. Y cuando las fístulas de alto débito son no controladas. ¿Algunos de ustedes saben cómo se clasifican las fístulas en el tratado final? Las fístulas endodérmicas y subcutáneas de alto débito, que son los que yo les estoy escribiendo acá, si es de manera aguda son más de 500 mililitros por día, pérdidas de esta fístula. Y de manera crónica, más de 1000 mililitros por día, que son no controladas. Eso quiere decir que podemos tener volúmenes de 4, 5 litros. Porque recordemos que la fisiología gastrointestinal, el duodeno y el yeyuno son poco absorbedores y altamente secretores en términos de líquidos. Entonces, si las fístulas son altas, no tenemos grandes volúmenes, probablemente pretendemos que esos segmentos absorban, lo más probable es que vayan solo a subir. Aparte porque si están desconectados del ilion no tienen un estímulo negativo para poder regularse. Entonces, por eso es que es una contraindicación de nutrición. ¿Cuándo no podemos dar nutrición parenteral? Cuando hay infecciones que no son no controladas, o sea, cuando tenemos un foco infeccioso está controlado y que encima puede tener una sospecha que sea hematológico. Si colocamos una vía de nutrición central, lo más probable es que esto se contamine de manera básica. Cuando ya hay un fallo orgánico terminal y el paciente no tiene prospección clínica en 48 horas, cuando no se dispone de un monitoreo adecuado de este paciente de infección, cuando presenta una hiperglicemia severa que no es controlada, y también cuando tenemos una dificultad para establecer un acceso venoso seguro. ¿Qué pasa? Que los pacientes que reciben, cuanto más tiempo tengas con una nutrición parenteral, hay mayor riesgo de desarrollar una entidad que se llama infección asociada, bacteremia asociada a catéter. Son infecciones plurimicrobianas, tienen bacterias, tienen hongos, tienen bacterias microresistentes y eso genera que no podamos colocar una acceso. Allí va variando la necesidad que nosotros podemos tener para la nutrición enteral y parenteral. La nutrición enteral, entonces, no presenta todas estas complicaciones. Para poder acceder a una nutrición enteral, nosotros tenemos que ver cuánto va a durar nuestro aporte, si este paciente se puede aspirar o no, si efectivamente su tracto gastrointestinal está indeble, viable, para que se pueda excretar todo lo que nos vamos a dar, y generalmente si la alimentación que vamos a brindar es estómago o si es a nivel del post-pip, o sea, duodeno o por tanto, si el plazo que nosotros establecemos para que este paciente es un ACV que ha empezado a recuperarse, que tenemos que hacer seguimiento, estudios, por qué pasó esto, que se recupere el verano, podemos colocarle una sonda nasogástrica. ¿Listo? La sonda nasogástrica se inserta desde la nariz hacia el esófago. ¿Listo? Es ideal en pacientes que tienen bajo riesgo de aspiración, que quiere decir que tienen que controlar, sobre todo el esfínter esofágico. Y que tengan un vaciamiento gástrico adecuado. Cuando el ACV es muy severo, generalmente vamos a pasar al otro escenario. ¿Por qué? Porque si no controlan todo esto, tenemos que hacer el tratamiento un poco más difícil. Hacemos una sonda postpilórica o una sonda que es nasoyeyunal, que va hacia 30 centímetros después del movimiento. Está indicada en pacientes que no controlan la función del estómago, cuando tienen un riesgo elevado de reflujo y aspiración, por paciente crítico, o aquellos que han sido sometidos a cirugías convencionales. Hay que evaluar siempre, y vuelvo a repetir, el riesgo de aspiración que tiene este paciente. Si se puede, en entornos controlados, para valorar este riesgo de aspiración. Requiere que la colocación, generalmente de las sondas postpilóricas y las sondas nasoyeyunales, se haga por un equipo, cuando menos especializado o con entornos endoscópicos. Entonces, la que más van a disponer ustedes, y la que ustedes van a aplicar cuando sean internos, porque le van a decir, pongo una sonda nasogástrica y le van a hacer la cansancio. Hoy día vi que uno de mis ex internos estaba en el CERUM y ya pues me estaba diciendo, sonda nasogástrica. Entonces quiere decir que van a seguir haciéndolo incluso en sus sondas. Es una vía de acceso, dependiendo del material que esté constituido su sonda, puede llegar a 6
hay que pensar en colocar un acceso permanente. El acceso permanente es una conexión directa hacia el estómago o una conexión directa hacia el cerebro. Se conoce como gastrostomía y yeyonostomía. La gastrostomía se puede colocar tanto de manera quirúrgica como percutánea endoscópica. ¿No? Entonces, generalmente las gastrostomías se pueden aplicar en pacientes neurológicos crónicos, como los que tienen ELA, los que tienen demencias, pacientes que están institucionalizados, y la yeyonostomía es generalmente cuando este estómago no es funcional, cuando hay una cirugía gástrica, como ya no tenemos estómago, y sobre todo cuando hay un ácido. Hay estudios que demuestran que no hay diferencia significativa entre realizar una gastrostomía y una yeyonostomía. Idealmente se prefiere la gastrostomía, la técnica es mucho más sencilla, y por eso se puede colocar de manera percutánea, se puede colocar un procedimiento quirúrgico, se puede hacer de manera laparoscópica también, entonces es una técnica que se ha desarrollado mucho. Especialmente hay que considerar la gastroyeyonostomía porque un tubo, en pacientes sobre todo complejos de falla intestinal, el tubo de la gastrostomía puede ser para liberar cargas y la yeyonostomía puede ser para función de eliminación. Entonces son muchos escenarios que se pueden producir. Pero, nuevamente decirles, esta es una alternativa que puede sonar loca, pero si puedes usar la vía oral, o sea, el tracto gastrointestinal, úsalo. Si tu problema es que el estómago se dilata y no funciona, quiere decir que el resto, la parte absorbedora, no funciona. Entonces hay muchas opciones para que ustedes no renuncien a usar la vía oral, porque cuando el enterocito, que son de la célula intestinal, no se estimula 5 a 7 días, se atrofia. Y si se atrofia, se altera el GAL. Al alterar el GAL, tenemos una contribución inflamatoria más para nuestro paciente. Por eso es que se ha visto que la nutrición, el soporte nutricional precoz, más aún si es enteral oral, es sumamente útil para reducir estancia en el paciente. ¿Cómo vamos a brindar entonces esta nutrición? Existen desde, yo me imagino que este interno mío tiene ahí una abuelita con una nutrición artesanal. Una nutrición que se hace con el alimento, la lentejita licuada. Ponen agua y luego la brindan a través de una gran inyección y lo van haciendo con un sistema de nutrición. Este tipo de nutrición es barata, permite cierto grado de personalización en el paciente, que puedo colocar 300, 400 gramos de carne, que puedo añadir, y están ligados sobre todo a aspectos culturales, todo con la eficiencia socioeconómica y factores operativos, porque aunque no crean, a muchos pacientes quieren ser alimentados por sus familiares y muchos familiares quieren alimentarlos. El riesgo de todo esto es que como son en medios no controlados, estamos hablando que se van a quedar y van a pasar por la sonda, puede haber una contaminación, se pueden obstruir y finalmente todo esto no hay que brindarle a los pacientes que son inmunocomprometidos o fisicovalentes. Sabemos que la diabetes es un estado inflamatorio, entonces también hay que tener nutrición. Por tanto, establecemos la pregunta, ¿es adecuado dar este tipo de nutriciones artesanales? ¿Cómo vamos a brindar entonces la nutrición? Las proteínas pueden, las fórmulas enterales pueden brindar entre el 6 y el 37% de las calorías. Fundamentalmente están hechas por caseína, por leche y soya. Son péptidos que son cortos o aminoácidos libres, no es la proteína como tal. Y puede haber fórmulas específicas para pacientes con necesidades hepáticas, pacientes que requieren mayor glutamina o arginina, aquellos que son críticos, que requieren mayores funciones de estabilización. Los carbohidratos pueden venir de 30 a 85% de las kilocalorías dependiendo del escenario. Quienes van a brindar esta mayor cantidad son las maltodextrinas y los antibióticos. También está incluida la inulina y también los fosfoprebióticos. ¿Listo? Las fibras también no pueden faltar. Y algunas pueden tener otras que pueden considerarse sobre todo en casos de alteraciones celulares. Y finalmente hay fórmulas que pueden venir casi sin lípidos o aquellas que vienen hasta con la mitad de lípidos dependiendo del escenario. Estos usan aceite de canola, maíz, soya y algunos tienen enriquecidos como omega 3 y aceite de pescado para el beneficio antiinflamatorio. En antipronutrientes, la mayoría, para su alivio, para el mío, viene con el 100% del requerimiento de un paciente estándar en 1000 a 1500 mililitros. ¿No? Entonces, así tengamos un bajo requerimiento nutricional. Si ya estamos dando 1000 mililitros, a muchos fisiólogos los alivia porque ya saben que están dando efectivamente la cantidad de nutrientes. Zinc, cobre, selenio, que son fósforos, que son fundamentales para ellos.
Entonces, en pacientes con insuficiencia renal también existen fórmulas sodio bajo, potasio bajo, fósforo bajo y viceversa, fósforo y potasio alto. Existen también suplementos adicionales que pueden ser necesarios para las crónicas, como conversábamos, y pacientes que tienen fístulas o grandes pérdidas. En estimado, estas fórmulas pueden tener entre 30 y 35 mililitros por kilogramo día. Las fórmulas estándar, también llamadas isosolares, son aquellas que tienen una concentración de 1 mililitro por cada kilogramo brindado. No hay mucha ciencia. Ustedes van a brindarles 1500 mililitros a 1500 kilogramos. Van a brindar 2000, 2000 mililitros. Son las fórmulas llamadas estándar. Médicas. Es importante, en algunos casos, estas fórmulas estándar son fórmulas estándar y también hay fórmulas concentradas. O sea, aquellas que van a tener hasta 2 kilocalorías por mililitro. Entonces no es necesario dar infusiones de agua. Y este es el punto donde muchos se pierden. Todos dan nutrición y dicen, sí, o se acostumbran a tener la fórmula estándar, se olvidan de que hay fórmulas que son súper concentradas y que hay que brindarle agua. ¿Por qué? Porque hay escenarios que lo requieren. Hay pacientes que realizan tienen hipernatremia, pero también se libre. Entonces cambiamos la fórmula, concentramos la fórmula y podemos brindar el tratamiento también para el. Por eso es que la nutrición no simplemente es brindar una fórmula estándar. ¿Qué método vamos a tener? En pacientes estables, aquella bolita externada del cobre interno, podemos darle un bolso. Generalmente se administra entre 15 a 20 minutos con una jeringa. Se va a hacer una ligera presión o se puede dejar la jeringa abierta y esperar que pase espontáneamente. El contenido no debería superar el 2% del peso corporal del paciente, porque más o menos esa es la capacidad máxima del estómago, siempre y cuando estemos hablando de sondas nasogástricas. El bolo debería aplicarse solo a sondas nasogástricas, porque recordemos que la disponibilidad y la capacidad del intestino no es una bolsa colectora como el estómago, no es distendible, tiene la misma capacidad de distensión tanto como el estómago. Tiene un movimiento que le permite tener una infusión del nutriente. Por tanto, entonces se realizan estos. El intermitente son pacientes que pueden tener diferentes grados de movilidad. Un paciente que se está recuperando de ACV, ¿no? Del procedimiento, que ya tiene que caminar y moverse. Se puede dar por ciclos de 4 a 6. Se puede dar por gravedad o en una bomba. Programar el ciclo. Las cíclicas generalmente son aquellos que tienen transiciones periódicas, o sea, darle un ciclo completo, darle 10, 12, 14 horas y descansar el resto del día. Desconectarlo, que haga otras actividades, que se mueva, hay periodos que está totalmente libre y generalmente puede hacerse la respuesta de manera nocturna. Y finalmente, aquellos que tienen la nutrición continua, o sea, los que vamos a programar acá la bomba, de total, ¿cuánto es por hora? ¿No? Esta es la bombita que van a ver más en Perú, la bomba que nos da el mayor fabricante de las bombas centrales. Entonces es súper sencillo de usar una bomba. ¿Ya? Si se les obstruye, solo abren. Muy útil, pero ya que lo vayan reconociendo, porque hay bombas parenterales. No se vayan a confundir. ¿Por qué? La parte esta diapositiva está en este color. Y quiero que lo tengan en mente porque el color morado es el estandarizado internacionalmente para accesos enterales. Una gastrostomía tiene un pico morado. Una ginecología tiene un pico morado. Las conexiones que van en nutrición enteral son moradas. Han habido casos. Se han conectado vías parenterales con conexiones enterales. Los pacientes han fallecido. Siempre tengan en previsión que por eso existe un estándar internacional. ¿Ya? Así sea de la marca de la que sea, así el logo de la marca sea azul, verde, amarillo, todas van a tener la estandarización en morado como color de nutrición enteral. ¿Listo? Por favor, no conecten cositas así. Lógicamente, como cualquier terapéutica, porque esto es una terapéutica, hay complicaciones. Se puede alterar la ubicación del tubo que nosotros tenemos. Se puede obstruir por la formulación o porque no la han cuidado bien. Se puede fistulizar en el lugar donde nosotros estamos. Se puede ulcerar en el lugar donde nosotros estamos reposando. También puede haber
puede haber hiperglicemia, hiponatremia, el síndrome de realimentación cuando nos emocionamos mucho, bastante crítico, hipohidratación del paciente con la fórmula desconcentrada, y como generalmente son unas nasales, principio de entrada, sinusitis, otitis, y también, si es que espontáneamente se genera una vícula, no nos dimos cuenta que era una vícula y estamos dando atención enteral, podemos generar periodismo. Ninguna vía está exenta, es una característica, puede tener una. ¿Cómo se monitoriza? Aquí les dejo las diferencias, porque yo trataba de ver la función parenteral, y siempre hay que tener presente las limitaciones que pueden tener. Y educar, si este paciente tiene el síndrome está en colitis, si no enseñamos a la familia cómo cuidar esa zona, hacer que no se obstruya, que permanezca limpia, vamos a progresar en eso. Finalmente, en la nutrición parenteral hay ciertas indicaciones contraindicaciones. Antiguamente, muchos pacientes que hoy por hoy se refieren a la nutrición enteral iban a la nutrición parenteral. Ahora se selecciona mucho más, las tareas son más metódicos. Estamos hablando de que el niño tiene que ser persistente. Existen tres tipos de accesos: el acceso periférico, el central de corto plazo y el central de largo plazo. El periférico es la vía que nosotros conocemos común y silvestre. El central de corto plazo, la primera imagen que ustedes van a tener es un catéter venoso central. Las asociaciones mundiales en diferentes variaciones sostienen que el ideal es colocar un subclavio derecho. ¿Correcto? Pero si la necesidad, vamos a tener tubulares, tubulares anteriores. Lo ideal, y lo que nosotros colocamos, por ejemplo, es un subclavio derecho. Porque se ha visto que tiene menor grado de contaminación. El cuello, sale, entonces es más seguro. Y finalmente, encontramos los centrales de largo plazo. Se ingresa por una vía, puede tener periférica al inicio, pero se llega hasta la aurícula derecha. Tiene una función central, pero en un origen periférico, y así el camino que debe seguir una bacteria para poder llegar a la aurícula es mayor. Entonces la posibilidad de infección es menor. Por tanto, es más seguro poder usarlo más. Este es el ejemplo de un catéter que se coloca de manera súper fácil. Es como colocar una vía, insertas una guía, que tiene una medición para llegar a su aurícula derecha, colocas el dilatador inicial, que las venas es de más chiquitas a más grandes, solo para que dilate el ratito inicial, colocas el catéter, que es como un catéter venoso central, solo que más largo, cuidas la esterilidad y luego lo mismas con una vía. Se limpia cada 48 o 96 horas y puede durar hasta 6 meses o más. Tranquilamente podría recibir su nutrición parenteral en su casa. ¿Cómo vamos a brindar entonces? Hay diferentes requerimientos, pero lo que quiero que se lleven ya finalmente en la clase es que las proteínas son 4 kilocalorías. Los carbohidratos dados por la nutrición central, como provienen directamente de la dextrosa, tienen 3.4 kilocalorías por gramo. Quiero que ya lo vayan viendo porque hay mucha diferencia con las 4 kilocalorías de los carbohidratos vía oral o literal. Y los lípidos tienen mayor aporte calórico con 10 kilocalorías por gramo. Igual hay diferencias, hay disimilitudes en cuál es la composición. En los lípidos lo más importante es que las últimas fórmulas vienen estabilizadas con omega 3 en triglicéridos, DHA y EPA por los estudios que hemos comentado, y todos vienen derivados, si no es del aceite de pescado, algunos que se les parezcan a derivados sintéticos mezclados. El requerimiento puede variar hasta 2 gramos por kilogramo por día dependiendo del tipo de paciente es. Acá, como veremos, preferiblemente en nutrición parenteral, usamos siempre, como es una infusión continua, usamos el BIC. Hablamos de miligramos, kilogramos por volumen, porque podríamos establecer diferentes regímenes de nutrición parenteral. Y finalmente las proteínas pueden variar una por otra. Importa mucho en la nutrición parenteral la estabilidad de nuestra fórmula. No podemos dar mayores cantidades, no necesariamente porque el paciente pueda o no requerirlo, sino porque nuestra fórmula está colgada 24 horas, 12 horas. Hay compuestos que son más pesados que otros, entonces probablemente exista un sedimento y un desaprovechamiento de ciertos nutrientes. Por tanto, es el fabricante, es importante trabajar con un químico farmacéutico porque nos va a asegurar que esa mezcla, esa estabilidad, tiene una variación dependiendo de qué tipo de compuestos somos entre 8 y 24 horas. O sea, si ven una nutrición parenteral colgada más de un día, el paciente se fue o se pasó la dosis,
voten. Cuesta 700 soles, voten, porque no va a ser. Las proteínas al sol, es un drama en nutrición. Las proteínas se desnaturalizan a partir de los 37 grados. ¿Deberían taparse del sol? Sí. Hay fórmulas que ya vienen con el empaque listo, que supuestamente reflectan los rayos del sol, que permiten que no pasen hasta los pies. Hay otros que se colocan en una bolsa. Cuando sean internos van a ver muchos de los análisis, se van a ver. Entonces, por tanto, ¿cómo vamos a brindar? También hay electrolitos, vitaminas, elementos y fluidos. Para vuestra tranquilidad, casi todas vienen en ampollas para bolsa por día. Entonces, no es necesario aplicar más, es algo que se demuestra que hay una imposibilidad. De manera continua, la nutrición se puede brindar. Esta es la bomba que tienen que usar, un poco más compleja. Pueden administrarse en 1 o 2 cassettes. Y también se puede administrar de manera cíclica, sobre todo en los pacientes que requieren nutrición cardiaca. Requiere sí o sí una bomba de nutrición y hay que hacerlo de manera progresiva para evitar la relojería. Lamentablemente, cuando tienen acceso parenteral, se puede complicar por muchísimas cosas. La principal complicación de un catéter venoso de una infección parenteral es la infección por hongos. Como es una mezcla espesa, es una mezcla que va por infección continua y es un catéter que no se cambia sino hasta por lo menos 2 semanas, probablemente es el caldo de cultivo para poder generar hongos. De hecho, hay un score inmediato y es el score de cambio. Entonces, ya por el nombre podemos asimilar de qué se trata. También cuando colocamos el catéter con neumotoras, el catéter se puede obstruir, podemos generar trombosis, podemos tener complicaciones metabólicas. Y también se van a monitorizar. Cuando lean esto en sus casitas, van a ver que la monitorización en parenteral es mucho más exhaustiva. Como yo les decía, hay monitoreos que se hacen semanales, monitoreos que se hacen diarios, monitoreos que se hacen interdiarios. Entonces, son guías y directrices para que ustedes puedan lograr las siguientes cosas. También hay ritmos en que nosotros podemos transicionar de una u otra semana. Cuando el paciente generalmente va de mal a bien. Entonces, podemos transicionar de enteral a parenteral a hacer la famosa infección mixta. Sí podemos. Podemos evaluar diferentes tolerancias y podemos mezclar diferentes nutriciones. También es posible de acuerdo a la especie. Finalmente, entonces, ya para terminar, ¿qué nutrición sería? ¿Qué soporte nutricional? ¿Qué método de nutrición nutricional? ¿De soporte nutricional lo utilizaría en este paciente? ¿A través de qué? ¿Ya? Doctor Fernández dice las cosas. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Respondiendo a la interconsulta de las doctoras, es un SGAB, como ya hemos consultado, está el riesgo nutricional, pero mi respuesta sería, valorado el caso, paciente SGAB, el riesgo nutricional, se indica nutrición enteral por sonda nasoilional, pasar al ritmo establecido, no requiere no tributario de soporte nutricional parenteral. Reevaluación con el perfil indicado en 2 meses. ¿Listo?